Es en el tercer milenio, hacia el 2600 a.C., cuando se desarrolla la civilización cretense o minoica de la isla griega de Creta. La civilización minoica era una talasocracia que ejercía el poder económico y político del mar, controlaba así las rutas marítimas. Incluso tenían estas su propio sistema de escritura llamado lineal La. Eran estos grandes arquitectos, de los cuales podemos destacar vestigios muy importantes como lo serán los palacios que pertenecen a los cretenses y las tumbas a los micenas. Entre estas destacan el tesoro de Atreu y el palacio de Noxos. Este palacio es el centro de la ciudad y además de esto está compuesto por varios pisos en torno a un gran patio central. Con respecto a los micenas, estos florecían en técnicas como los trabajos en metal, plata y oro. Además, su cultura era militar, guerrera y defensiva. A causa de esto, sus fortificaciones en el pasado eran grandes murallas y torres. Por otro lado, los cretas tienen un gran sentido de orden y comodidad. Esta sociedad nos muestra el contraste en un cuadro de vida colorido y alegre, a pesar de su régimen social autocrático. Dentro de la pintura cretense se puede destacar un valor decorativo y sus colores convencionales, además de que estos no guardan relación con la naturaleza y tiene un sentido de belleza moderno. Un ejemplo de este es la tauromaquia de Noxos, la cual nos muestra unas características de escenas enmarcadas en forma de 8, como se ve, además de colores vivos y un estilo botánico animal. Además se dice que la tauromaquia es un tema relacionado con la religión. Por otro lado, tenemos la escultura micénica, la cual tiene mayores proporciones como la Puerta de los Leones. Esta es una obra que mantiene un motivo religioso y en su relieve representa una columna escoltada por 2 leones. Esto significa la fuerza, su influencia y la protección contra ataques. Además, combina técnicas cretenses y micénicas. Dentro de las pinturas destacadas micénicas está la Casa del Jabalí, un fresco del Palacio de Tirinto, donde podemos ver representada la ferocidad y se capta el movimiento. La obra que me gustaría analizar más a fondo se trata de la más famosa en la orfebrería micénica. Y esta se trata de la máscara de Agamenón, la cual tiene un peso de 168 gramos y unas medidas de 25 centímetros por 17 centímetros. Esta fue descubierta por el alemán Heinrich Schliemann. Realizada en una fina lámina de oro mediante repujado, procede a la tumba número 5 del Círculo A de Micenas, fechándose hacia 1500 a.C. En esta se pretendía construir de manera concreta y realista los rasgos del príncipe enterrado en esa fosa, la cual se identifica como Agamenón, aunque este dato no es muy cierto, pues se dice que la máscara fue construida 300 años atrás de la fecha estipulada. Normalmente era común ver facciones más jóvenes y estilizadas en el arte de este lugar, pero esta era diferente, era más cruda y más dura, con una apariencia más parecida a los bárbaros. Esta era una técnica que se aplicaba antes de la ceremonia o después de la ceremonia de enterramiento, colocando una finísima plancha de oro sobre el rostro y moldeando rápidamente sus facciones. Se puede destacar cómo esta tenía un lenguaje artístico propio y además no era la única máscara que se había encontrado en el lugar. Y Agamenón es uno de los distinguidos héroes de la mitología griega, rey de Argos y de Micenas, jefe de la expedición contra Troya. Grecia está ubicado en Europa, específicamente en una de las esquinas de la península balcánica. Dentro de sus características encontramos el antropocentrismo, el cual data de la escala humana, o por decirlo así, el hombre es el centro de todo.
Esto nos podía dar una característica de que todo podía estar a escala del cuerpo humano. Por otro lado, tenemos la calidad de técnica, la cual busca la perfección de la naturaleza. En este tenemos materialidades más nobles, las cuales pertenecen al mármol o al bronce. La búsqueda de belleza era uno de los factores más importantes en esta época, la cual buscaba orden, proporción y simetría. En esta incluían temas como las matemáticas o incluso la proporción áurea, que es un tema que se sigue manejando hoy en día. La religión politeísta también va a jugar un papel muy importante, ya que ésta le permite al hombre vivir pendiente de lo natural más que de lo sobrenatural. Además, estos tienen una gran influencia de la filosofía, que se destaca más que todo en el ámbito de la estética. En la arquitectura griega, esta se destaca por sus templos, muchos de los cuales se encuentran en toda la región, como ruinas o conservados. Su arquitectura se caracterizaba por la matemática, ya fueran números, proporción y masa equilibrada, llegando a una armonía entre las partes y los elementos arquitectónicos. Esto marcaría las pautas para sus diseños. Además de estar altamente formalizada en estructura y decoración, sus principales materiales eran la piedra caliza y el mármol. Los principales elementos arquitectónicos eran las columnas, las cuales eran constituidas por el capitel, el fuste y la basta. Estas decoradas con tres órdenes clásicos, los cuales corresponden a dórico, el cual se caracterizaba por tener 20 estrías, no tenía basa, además de que comenzaba directamente por el fuste, y este se consideraba minimalista, pues este no tenía ningún elemento decorativo. Por otro lado, tiempo después nace el jónico, el cual está más relacionado a lo femenino, pues estos eran incluso utilizados en la mayoría de templos de las diosas. Y es fácil identificarlo ya que tiene dos volutas a ambos lados de sus columnas. Por último tenemos el corintio, el cual es más ornamentado y elegante, además de estar su capitel decorado con hojas de acanto. Edificios fundamentales. Se hablará principalmente de lo que eran los templos, teatros y edificios. El templo griego se originó buscando lo que eran las cabañas dóricas. Y algunos elementos característicos de estos templos son sus columnas principalmente, ya que se conoce de diversos orígenes de estas columnas, además de la estructura que conlleva como los frisos, cornisa, cubierta, frontón, entre otros. También están los templos griegos del siglo V a.C. En esta época se dio lo que fue la derrota de los persas y se convirtió en la polis más importante de Grecia. También se dio un gran aprovechamiento de recursos con el fin de realizar la reconstrucción de la famosa Acrópolis. Los templos griegos del siglo IV a.C. tenían un gran margen de lo que eran los templos griegos, muy típicos. Sin embargo, también era reconocido por un carácter conmemorativo. Los templos griegos de la época helenística tenían un gran arte griego. Sin embargo, tuvo un nuevo auge durante 2 siglos, luego de la muerte de Alejandro. En Atenas también se levantó lo que fue el templo Olimpión y el orden corintio con la época de Roma. Luego se dan lo que son los teatros. Los teatros se utilizaban para representar las diversas tragedias de Grecia y también sus diversos acontecimientos. Se dio la construcción de estos tomando en cuenta lo que era el desnivel de las colinas, también para presentar una forma semicircular donde podían realizar grandes actividades. También se dio lo que era el graderío. La orquesta era una zona donde se colocaban los coros y la escena era una zona donde se colocaban los actores. En las edificaciones se dieron los tolos. Estos no se dieron mucho en la arquitectura griega, pero sí se dio en la época arcaica. En esta época los edificios se trataban de reproducir de forma que conllevaban cabañas circulares.
donde se consagraban culto, fuego y tumbas. También se conocen los tolos de Atenea Pronaia, que se dieron en Delfos. También está lo que eran los santuarios. Este era conocido por ser lugar de celebración festiva, civil o religiosa. También están los estadios. Este era conocido por sus celebraciones y competencias atléticas, ya que conllevaba una gran longitud con el fin de poder realizar las actividades. También está lo que era el hipódromo. Esto es muy similar a lo que era el estadio. La diferencia es que tenía mayor longitud a diferencia de este, ya que en este se realizaban carreras de caballos y de carros. Luego está el agora. Este era un espacio rodeado por grandes columnas, que fue conocido por la plaza pública. En este se realizaban celebraciones pequeñas entre la población y se realizaban también competencias o carreras, pero de menor importancia en comparación con lo que era el estadio, el hipódromo, entre otros. También por último está lo que es los estoa. Estos eran largos pórticos. En estos se realizaban lo que eran diferentes decoraciones de mosaicos, cuadros y demás. Un gran ejemplo de lo que eran los templos es el templo de Atenea Nike. Este está ubicado en la Acrópolis de Atenas y fue construido por el arquitecto Calícrates. También fue construido en 421 a.C. Este templo es de un orden jónico, como se mencionó anteriormente, por sus columnas, en la forma que se realizaron y su estética visual. También se constituyó como un sistema adintelado. El templo Atenea Nike se dio como un monumento conmemorativo. En este, como se mencionó anteriormente, se sitúa en Acrópolis, junto a lo que es el Partenón. También se construyó para albergar lo que era la estatua de Atenea Nike o diosa alada, ya que Atenea era una gran diosa de la guerra, de la civilización, de las artes, justicia y de grandes habilidades. También el templo estaba ligado con una serie de ceremonias que eran celebradas al exterior de este, pero además tenían carácter religioso, donde el edificio se dio como conmemorativo. Escultura. En la representación de esculturas se dio el sentimiento del pueblo griego. En este se dio un margen de sentido religioso, obras artísticas donde se daba a conocer entre sí mismas y se daba también conocimiento de lo que era la propia estética. El arte reflejaba lo que era la preocupación del ser humano, su supervivencia y la necesidad de que tenía recurrir a ninguna representación de animal ni de hombres magníficos, ya que para ellos lo importante eran los dioses y hombres. La escultura de la primera mitad del siglo V a.C. no tenía el nombre de grandes artistas representativos, sin embargo sí de algunas de sus obras. El primer grupo escultórico público fue realizado en bronce por Critios y fue celebrado por la caída de los Pisítratidas. Si bien es arcaica el movimiento y la posición de sus piernas y brazos, se tomó en cuenta como un espacio escultórico, pero tenía ausencia de lo que era frontalismo, ya que se aseguraba que no iba a tener mucha posibilidad de pasar más tiempo que ellos, ya que el fin de las esculturas que realizaban era que pudiera prevalecer por varios años o décadas entre sí, para que así pudiera conmemorar en honor de los dioses, entre otras figuras importantes. De ahí se dio lo que fue la escultura en la segunda mitad del siglo V a.C.
En cuanto a la escultura en la segunda mitad del siglo V a.C., uno de los artistas que destaca es Mirón y su obra más icónica es el discóbolo, que representa a este atleta en un movimiento fugaz antes de lanzar el disco que tiene en la mano. Esta obra llega a nosotros a través de esculturas de mármol, sin embargo la primera, la original, se hizo de bronce y estas esculturas se encuentran en el Museo Británico y el Museo Nacional Romano en Italia. La escultura original se hizo en el 450 a.C. con unas dimensiones de 1.55 metros. Otro de los grandes artistas de la época es Policleto, que además de artista fue un gran teórico de la escultura griega, porque él veía las esculturas no solo como un modelado, sino como proporción y número, para poder crear una anatomía ideal que fuera satisfactoria a la vista de las personas. Una de sus obras más icónicas es el Dorifio, que es esta escultura de un hombre que porta una lanza. La escultura se hizo primeramente en metal, la original en bronce, sin embargo las que quedan en este momento son en mármol, son copias que se hicieron y una de las que se encuentra, que es la mejor copia, es en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles. La dimensión es de 2,10 metros de la escultura del hombre y está sobre un pedestal de 1.42. Una de las esculturas más icónica y representativa de la época es el friso del Partenón, que se encontraba justamente en la parte superior del Partenón, rodeándolo, y es un bajorrelieve hecho en mármol de aproximadamente entre 150 metros y 160 metros, dando la vuelta a todo el Partenón. Se dice que estuvo a cargo del escultor Fidias, pero también escultores que participaron, se habla de Praxíteles, de Lisipo y de Scopas. Se hizo entre el 438 a.C. y el 433. Y ahorita justamente se ubica una parte en el Museo de la Acrópolis en Atenas y otra parte en el Museo Británico de Londres. Dentro de la escultura, ¿verdad? Dentro del bajorrelieve se destaca el desfile de las Panateneas, que son estas jóvenes atenienses que tejen unos peplos a la diosa Atenea y van de camino a manera de desfile a dárselo. Esta actividad se hacía una vez cada 4 años y queda representada dentro del friso. Importante destacar también que hay todo un tema político con esta escultura, puesto que como parte, de hecho es un 37.5% del friso se encuentra dentro del Museo Británico y el Estado griego lleva bastante tiempo reclamando los frisos para que puedan volver a la Acrópolis, y ahí hay como conversaciones, pero no se ha podido llegar a nada para que los frisos sean devueltos a Atenas, porque los frisos fueron extraídos en 1801 por Thomas Bruce, que era un conde con un permiso de un sultán del Imperio Otomano. Entonces fue no solamente los frisos, sino una colección que comprende más de la mitad de toda la decoración del Partenón. Son 75 metros del friso y 15 de las 92 metopas y 17 figuras, entre otras piezas, ¿verdad?, de la decoración de lo que era el Partenón. En cuanto a la cerámica griega, este concepto incluye todo lo que es cerámica hecho en Grecia a partir de los siglos 9 y 4 a.C. Todas estas formas son variadas dependiendo del uso que se le den, pero las figuras más importantes son el ánfora, la crátera o cratera, el dinos y el estamos. Todos estos objetos reflejan las creaciones que son de arquitectura, de escultura, de pintura, y depende de la época existen varios estilos. Entonces se toma el estilo geométrico, el estilo orientalizante y la cerámica ática.
Bueno, y en este caso, en la imagen tenemos una ánfora panatenaica que representa por un lado una escena de pugilato y por el otro una imagen de Atenea. Y esta se realizó en el 490 a.C., ahorita se encuentra en Berlín y por la época en la que se hizo se cataloga como una cerámica ática de figuras rojas. Normalmente por la época los temas que se utilizaban son temas mitológicos, de escenas familiares, también homéricos, y tienen influencia de los pintores. Entre los artistas que destacaron son Eufonio, Duns, Cleofrades y Sótodes. Finalmente, en el tema de la pintura mural griega se ha perdido por el paso del tiempo, y lo que sabemos es que su gran momento fue entre los siglos 6 y 5 a.C. y se trataba más que todo de decoración de templos y lugares públicos, retratando escenas mitológicas de dioses y héroes con paisajes de la época. Esto se sabe a través de los relatos que han sido contados y han sido escritos. De lo que se ha podido rescatar de las excavaciones es esta pintura que se llama el rapto de Perséfone, que es del 350 al 340 más o menos antes de Cristo. Es una pintura mural de 3.5 metros por 2.09 metros y se encuentra en el sitio arqueológico de las tumbas reales de Aigai. Se le atribuye al pintor Nicómano y lo que representa es a Hades raptando a Perséfone por medio de un carruaje. Entonces se ve donde él va llevando los caballos y donde una dama atrás ve el rapto de Perséfone. De esta obra se destaca el gran tamaño, específicamente de Hades, y se dice que Nicómano que era un maestro que conocía la perspectiva y que tenía mucha facilidad para el dibujo y para el color.